bienvenidas a este video ensayo. Aquí vamos a tratar la historia de la República Dominicana, tratando los desafíos, los percances y las transformaciones pues del mismo pueblo. Así que el objetivo de este maravilloso video es identificar pues las transformaciones que ha tenido estos sucesos pues para identificar nuestra cultura dominicana. Bien, y no solamente estaremos viendo los contenidos, sino que vamos a ver diferentes perspectivas de distintas personas, pues esto nos va a permitir ver cómo ha influido cada uno de estos contenidos en nuestro país actualmente. Así que prepárense para que conozcan la historia desde el colonialismo hasta la dictadura de Trujillo, ya que es muy importante enfrentar los desafíos que tenemos en el presente y en el futuro. Gracias. Iniciemos con el colonialismo, que inicia desde la llegada de Cristóbal Colón a la isla La Española en 1492, puesto que se convirtió en el primer punto de contacto europeo con América. Ahora bien, la explotación de los recursos naturales y la imposición de un sistema económico basado en la esclavitud marcaron el inicio de una profunda desigualdad social que, de alguna forma, aún sigue persistiendo. Este surgió en la Edad Moderna, impulsado por potencias europeas como España, Portugal, Francia, Inglaterra y otros países. Sus motivaciones principales eran económicas, como la búsqueda de nuevas rutas comerciales, la adquisición de materias primas como la plata, el oro, las especias, etc. y la expansión de los mercados para sus productos manufacturados. Además, existían motivaciones religiosas como la propagación del cristianismo. Además, se caracterizó por la dominación política, económica y cultural de un territorio y su población por parte de una potencia extranjera. Es decir, los colonizadores establecían gobiernos, imponían sus leyes y sistemas económicos y exportaban los recursos de las colonias. La población indígena o esclavizada era sometida a trabajos forzados y su cultura era suprimida o asimilada. El impacto que este tuvo, es decir, el colonialismo, fue devastador para las sociedades colonizadas, puesto que miles de personas murieron a causa de enfermedades, de las guerras y de las duras condiciones de trabajo. Culturalmente, el colonialismo provocó la pérdida de tradiciones, lenguas y formas de vida. Avancemos hacia el siglo XIX, una época de profundos cambios políticos y sociales en la isla de Santo Domingo. Para comprender este periodo es fundamental hablar de la llamada España Boba, una etapa en la que España, debilitada por las guerras napoleónicas en Europa y las luchas de independencia en sus colonias americanas, presentó escasa atención a la isla. Esta situación generó un vacío de poder que fue aprovechado por algunos sectores de la élite criolla para buscar una mayor autonomía. En este contexto surge la figura de José Núñez de Cáceres, intelectual, periodista y político dominicano, quien en 1 de diciembre de 1821 proclamó la independencia efímera, con la intención de separar la parte oriental de la isla de la Dominicana Española y anexar a la Gran Colombia, liderada por Simón Bolívar. Este movimiento reflejaba el desafío de algunos criollos de formar parte de una unión más grande y estable, pero lamentablemente la independencia no logró consolidarse.
Solo unos meses después, en febrero de 1822, el presidente haitiano Jean-Pierre Boyet aprovechó la fragilidad de la situación e ingresó con sus tropas al territorio, unificando toda la isla bajo el control haitiano. Esta ocupación, que se extendió por 22 años, dejó profundas huellas en la sociedad dominicana. Durante este período se abolió la esclavitud en la parte oriental, se introdujeron reformas económicas y se modificó el sistema jurídico y administrativo. No obstante, la ocupación generó un fuerte rechazo de ciertos sectores de la población, especialmente entre los terratenientes, quienes se oponían a las políticas de confiscación de tierra. Este proceso no solo transformó la estructura económica y social de la isla, sino que también influyó en la construcción de la identidad nacional dominicana. La percepción que se tenía de lo que era lo haitiano con una diferencia cultural, lingüística y religiosa, se convirtió en un elemento clave en la definición de la identidad dominicana. Estas tensiones identitarias perduraron incluso después de la independencia definitiva en 1844, marcando la historia de las relaciones entre los países hasta la actualidad. Ahora hablamos un poco de la intervención estadounidense, que esta en el siglo XX trajo nuevos desafíos para el país, que además de querer modernizarlo, trajo también resistencia. Tenemos que la intervención estadounidense duró desde 1916 hasta 1924, 8 años de ocupación estadounidense. Tenemos en 1916 que Estados Unidos invadió República Dominicana, pero con el propósito de proteger intereses económicos y garantizar el pago de la deuda externa dominicana. Pero también buscaban estabilizar políticamente la región y controlar amenazas estratégicas en el Caribe. Además, durante esos 8 años de ocupación, el gobierno estadounidense desarmó a las milicias locales, modernizó la infraestructura como carreteras y puertos y estableció un sistema centralizado de recaudación de impuestos. Cabe mencionar que las políticas de ocupación ignoraron las necesidades y demandas locales, generando fuerte resistencia como grupos de gavilleros que lucharon contra la ocupación de zonas rurales. Por último, mencionar que la intervención dejó un sistema administrativo más organizado, pero también sembró resentimientos nacionales y sentó las bases para la concentración del poder. ¿Y qué tal si ahora hablamos de una de las figuras más controversiales de la historia de República Dominicana? Sí, Rafael Leónidas Trujillo. Pues este duró un gobierno desde 1930 hasta 1961. Además, cabe resaltar que su gobierno no fue totalmente directo, pues en algunos años él estuvo gobernando, por así decirlo, detrás de algunos de sus aliados. Podemos decir que muchos de los que estaban en el poder eran su títere, pues él lo controlaba y hacía del país lo que él quisiera. También sabemos que ese periodo fue de control absoluto, represión y culto a la personalidad. Pero también se puede mencionar que hubo algunas modernizaciones e infraestructura. Trujillo llegó al poder en 1930 tras un golpe militar y elecciones manipuladas. Su dictadura fue una de las más largas y represivas en América Latina. Gobernó con mano de hierro,
utilizando la represión, el espionaje, el asesinato de opositores, todo aquel que no estuviera en su favor, pues él lo mandaba a eliminar. Por eso pudo durar más tiempo en el poder. Creó un culto a su personalidad, controlando todos los aspectos de la vida política, económica y social. Sabemos que Trujillo enriqueció a su familia y aliados, mientras el país permanecía bajo un régimen de corrupción y desigualdad. Nacionalizó empresas estratégicas y promovió un desarrollo económico desigual. Además, su mandato incluyó atrocidades con la masacre de Perejil en 1937. Lo mencionamos masacre de Perejil porque fue una de las maneras más crueles en las que él se deshizo de muchos haitianos. Podemos decir que miles de haitianos, además de afirmar que muchos dominicanos también perdieron su vida en ese acto. Sin embargo, aunque Trujillo mantenía relaciones estratégicas con Estados Unidos, su régimen comenzó a perder poder con el apoyo internacional por sus violaciones de derechos y su comportamiento autoritario. Algo muy importante a mencionar son el impacto y las consecuencias que tuvo la intervención estadounidense con la dictadura de Trujillo, pues la intervención estadounidense facilitó la centralización del poder que Trujillo explotó para construir su dictadura. Además, tras el asesinato de Trujillo en 1961, el país entró en un periodo de inestabilidad política, aunque su legado autoritario continuó marcando la política dominicana por décadas. Y por último, además, ambas etapas resaltaron el impacto de la injerencia extranjera y el autorismo en el desarrollo histórico y social de la República Dominicana. Muy bien, ahora es hora, el momento de entrevistar y de escuchar a diversas voces, diferentes personas de diferentes contextos, de diferentes edades, para ver sus opiniones acerca sobre estos temas tan importantes que estamos trabajando en este video. No te lo pierdas. Ping Pong con Edison. Bien, Edison, ¿qué evento consideras más importante en la historia del país? Entiendo que la guerra de restauración, porque aquí, según mi perspectiva, es que ocurre la independencia del pueblo dominicano y termina como tal el dominio de España en nuestro país. Muy bien. ¿Y cómo percibes la influencia del proceso histórico de la ocupación haitiana o la dictadura de Trujillo? Yo creo que en la actualidad el proceso haitiano ha influenciado mucho en nuestra nacionalidad y cómo vemos en la sociedad y el pueblo haitiano. Por eso que hay mucho pensamiento de racismo y xenofobia, ya que entendemos y vemos al pueblo haitiano como que nos quieren ocupar y que nos quieren invadir, y cuando tal vez no es así. Solamente están emigrando por la situación que se encuentra Haití para poder sobrevivir y no una invasión como tal. Muy bien, gracias. Ping Pong. Pong. Helio. Ok, Helio. Te tengo dos preguntas. ¿Qué hecho histórico consideras tú más importante del país? Sin lugar a duda, la independencia dominicana, ya que marcó la separación definitiva de la República Hermana, el país de Haití. Y bueno, aunque hemos coincidido en tratos internacionales y probablemente en alguna ideología, no hemos visto que ha habido una intervención de ellos aquí ni de nosotros allá. Entonces creo que el hecho, sin lugar a duda, más importante. Muy bien. ¿Y cómo considera usted o cómo ha visto usted la influencia de la dictadura de Trujillo en la actualidad? Sin lugar a dudas, yo pienso que las personas, sobre todo mayores, mantienen esa ideología de persecución, de autoritarismo. Por ejemplo, vemos que cuando hay hechos delictivos, las personas dicen que si hubiese estado Trujillo y demás. Yo creo que ese subconsciente de autoritarismo aún queda en nuestro país. Ok, muchas gracias. Ping Pong. con Adri. Bien, Adri. ¿Qué evento histórico crees que es más importante en la historia del país? Actualmente, para mí es más importante la independencia nacional de 1844, debido a que
nos hace independientes de potencias extranjeras y podemos reflejar la libertad que hoy en día tenemos. Muy bien, Adrián. ¿Y cómo percibes la influencia de la ocupación haitiana o de la dictadura de Trujillo? Cuéntanos. La dictadura de Trujillo yo la percibo en la actualidad pues por la infraestructura que él hizo, ya sea en los bancos agrícolas, bancos de reserva, Banco Central, también en la economía, o sea, cierta influencia de la economía, que hubo estabilidad en su tiempo, pero fue con violaciones a los derechos humanos. Muy bien, muchas gracias, Adrián. Fue un placer. Es interesante cómo cada uno de los entrevistados tienen su punto de vista sobre cada uno de los hechos históricos, pues preguntados y expuestos con anterioridad. Pero ahora es el momento de analizar y interiorizar esas respuestas dadas. Así que vamos a eso. Después de escuchar a las personas entrevistadas y ver el punto de vista desde donde analizan lo sucedido en aquellos tiempos, eso nos muestra que, aunque la historia es la misma, la forma en la que entendemos cambia con el tiempo y con el contexto social. No todos siempre estarán de acuerdo en las cosas ocurridas, algunos lo podrán ver como situaciones necesarias, hechos necesarios, eventos necesarios, pero otros están en total desacuerdo con la forma en la que se actuaba en esos momentos. Lo que aprendimos en clase nos da una perspectiva más amplia, pero las historias personales nos ayudan a conectar emocionalmente con esos eventos. El recorrido que hemos hecho nos deja una gran lección. La historia no está en el pasado, está en cada uno de nosotros, por lo que es muy importante conocer el pasado para saber hacia dónde vamos. Bien, chicos, por vía de estos podemos ver que estudiar historia no es solamente memorizar fechas, sino que podemos ver cómo cada hecho histórico ha influido en nuestro país, y de eso tenemos un mejor aprendizaje. Gracias por acompañarnos en este viaje. Espero que haya despertado en ustedes la misma curiosidad y reflexión que ha despertado en nosotras. Hasta la próxima.